Bueno amigos, pues parece que fue el arqueólogo de tiempos pasados, muy conocido en su ámbito, llamado Blas Taracena, quien identificó este yacimiento que vamos a ver hoy con Contrevia Leucade. Como veis, es un cerro exento en el alto valle del río Alhama, muy bien defendido ya de forma natural y sin embargo mucho mejor defendido de forma artificial. Es decir, a pesar de que en todo el borde occidental había un escarpe prácticamente inexpugnable y que la ladera oriental no era nada fácil de atacar, aún así crearon un foso defensivo que cubría toda la parte sur y este del cerro, de la colina, que hacían de él verdaderamente una ciudad inexpugnable. La parte norte, que era de alguna manera la más llana, la más fácil de atacar, probablemente la entrada principal desde el llano, desde la vega del río, se defendió con murallas, desde siempre, tanto en el mundo indígena celtíbero como en el mundo romano. Pues bien, esta Contrevia Leucade, citada por las fuentes con este nombre, situada en el valle medio del Ebro, parece que podría coincidir con otra ciudad citada también por las fuentes allá en las guerras púnicas, donde los hijos de Amílcar, Aníbal y Asdrúbal se refugiaron, según nos cuenta Diodoro, y que menciona con el nombre de Acra Leuque. Pues bien, esta misma ciudad coincidiría con otra denominada Castrum Album, también en la frontera entre cartagineses y romanos, esa frontera que fue el río Ebro, establecida en un pacto entre ambos hegemones del Mediterráneo, pacto que no se sabe muy bien por quién fue roto, pero lo cierto es que provocó la Segunda Guerra Púnica, con la caída casi definitiva de Cartago y la hegemonía ahora sí ya definitiva de Roma en el Mediterráneo. Es curioso porque el parecido semántico entre estos tres nombres, que vienen a significar realmente ciudad blanca en todos los casos, ha hecho pensar al director de este yacimiento, José Antonio Hernández Vera, que muy amablemente hizo de anfitrión en mi visita al mismo, que las tres ciudades son la misma. Es cierto que Acra Leuque se menciona junto con el Liturgis y Castulo en estos episodios bélicos, pero también es cierto que parece que existe duplicidad de nombres, tanto en el Alto Guadalquivir, que es donde se sabe muy bien que estas dos últimas están localizadas, como en el Ebro. Incluso podría tratarse de desplazamientos de pueblos del último al primero. Bueno, a fin de cuentas, la hipótesis de José Antonio Hernández Vera es una hipótesis más, ciertamente con rasgos de verosimilitud, pero aún de difícil comprobación, a pesar del manejo hábil de las fuentes que ha hecho en este sentido. Tiene un artículo por ahí que podéis consultar para profundizar más en esto. Pero hoy nos vamos a ocupar de esta magnífica ciudad, de la tremenda defensa que tuvo, bien establecida, con un foso realmente impresionante, con un trabajo, un volumen de tierras movido en su excavación realmente increíble, y cómo a pesar de estar excavada en un porcentaje todavía muy bajo, aquí hay como casi siempre trabajo para generaciones de arqueólogos todavía, se sabe que es un yacimiento riquísimo, con muchas épocas, siendo la principal la del mundo indígena, en este caso celtíbero, en la que pudo llamarse Acra Leuque, aunque el nombre con el que se conoce hoy, Contrevia Leucade, es un nombre ya dado por las fuentes latinas, en cuyo caso pues sería posterior. En esta antigua ciudad que forma este cerro, esta colina, se han identificado hasta 10 niveles de escalonamiento para la construcción de la ciudad, es decir, son terrazas donde existen viviendas celtíberas comunicadas en calles, muchas veces dando zigzag para acceder de una a la otra. Existen rodadas de carro en muchas de ellas, como vamos a ir viendo, más las que aparecerán, con lo cual aquí se movían también los vehículos. Bien es cierto que después esto ha tenido vida en el Alto Imperio, aunque ya como una ciudad muy reducida. No parece que fue una ciudad potente ya en ese momento, incluso hay vestigios visigodos y también musulmanes, pero ya como una aldea y en la zona más baja en lo que se conoce hasta la fecha. La ciudad tiene un carácter rupestre, como otras ciudades como Tiermes y otras que se conocen en la Celtiberia. En este caso yo diría que es de un carácter todavía superior, en el sentido de que es una extensión muy grande la que está excavada en el cerro, y prácticamente todos los niveles tienen habitaciones excavadas en profundidad en el cerro, aunque luego ampliadas hacia el exterior para formar casas y viviendas. La zona más excavada es la zona más baja, donde se han podido identificar además dos niveles de muralla como mínimo, es decir, un nivel celtíbero, una muralla anterior a la romana, y detrás una muralla
con cubos que el director del yacimiento ha identificado como romana. En algún momento en el que este corredor natural entre el Ebro y el Alto Duero, porque digamos que al norte estaría Alfaro Gracurris, una de las ciudades fundadas por Tiberio Sempronio Graco, y al sur, ya mucho más alta, en el Duero, estaba una ciudad probablemente de los secovirices, una de las cecas indígenas que después fue Augustóbriga. El corredor natural de comunicación entre ambas pasa justamente por esta ciudad, y probablemente hubo camino, tanto en el mundo indígena como sobre todo en el mundo romano. Seguramente hubo incluso carretera, a pesar de que no está identificada en toda su longitud, ni mucho menos. Sí, en un tramo pequeño junto a Augustóbriga. Pues bien, en esta parte baja, donde se pueden ver los distintos niveles de muralla, como os he dicho, también se encuentran unas de las casas más espectaculares de carácter rupestre que pueden verse en este yacimiento. Son sin duda las más visitables, tanto por la accesibilidad como por estar todas relativamente juntas. También en la parte alta veremos luego otro grupo de ellas. Como veis, toda la montaña está excavada, está entallada para meter ahí casas, muros y todo lo que necesitaba una ciudad de este tipo. Hay incluso drenajes transversales, que algunos ya los podéis estar viendo, a modo de alcantarillado de desagüe, que colectaban el agua de las calles más altas, pasaban muchas veces por debajo de las casas y de las murallas y la soltaban al exterior. Las escorrentías en una ciudad con unas laderas tan empinadas, con un gradiente tan elevado, eran tremendas y muy perniciosas, con lo cual había que evacuarlas en todas las épocas con cierta soltura. Encima de todo este guirigay de casas hay yacimiento medieval, es decir, muchas de las casas celtíberas, casi todas, han sido aprovechadas en época medieval, incluso moderna y hasta contemporánea, hasta hace pocos años, como corrales de ovejas. Con lo cual tienen muros, muretes, cerramientos, y solamente la excavación interior en la montaña nos delata que estamos ante una antigua casa de tipo rupestre de aquel mundo indígena. Muchas de esas rampas que estáis viendo así ya en estas vistas aéreas están siguiendo las antiguas calles, que estaban sujetas por muros y excavadas parcialmente en la roca, y muchas de ellas tienen rodadas de carro que nos certifican que por ahí rodaron los carros. Algunas incluso se llegan a ver desde el aire, pero veremos luego otra un poquito más desde el suelo. Y como os digo, una vez que echamos ya un vistazo a toda esta parte baja, ya desde la muralla, justamente, dirección al este, esta muralla está orientada al norte, ya arranca una excavación en la propia montaña, que sería el foso, que os voy a ir marcando con unas flechitas en este tramo inicial. Hace un pequeño quiebro ahí arriba, pero que ya está cortando la montaña en dos, tiene una anchura potente del orden de 5 o 6 metros y una altura a veces superior a los 5 o 6 metros, de forma que era un foso relativamente inexpugnable cuando esto estaba en funcionamiento, claro. Y como veis, ahí está el tajo en la montaña, incluso en zonas que todavía no se han limpiado y no se han excavado del foso, que algún día se hará, se notan perfectamente desde el aire. Por supuesto, ya en las zonas del sur, donde sí que se ha limpiado el foso, ahí se deja ver perfectamente, no solamente las paredes verticales excavadas en la roca de este foso, sino las murallas y las puertas que hubo de acceso, porque hubo una puerta en la zona más alta, que estáis viendo ahí en la cumbre de la colina. Hubo otra puerta de acceso también en la zona sur, que no es la más alta, pero ya muy cerca del escarpe vertical, de la zona inexpugnable, y luego la puerta norte, que es la que hemos estado viendo entre las murallas. Y como veis, ahí se ven viviendas, se ven restos de muralla, casi toda ella del mundo indígena. Esta parte de muralla es la más antigua, una especie de torreones cuadrados hacia el interior que reforzaban la muralla. Evidentemente tiene que ser hacia el interior, porque hacia el exterior no caben, se desplomarían contra el foso. Y ahí abajo ya finalmente la puerta, la última de las puertas que os he mencionado, que accedía a una zona alta, a un istmo que permitía a ese cerro salir a las zonas de montaña donde se podían ya desplazar pues con bestias o incluso con carros rudimentarios. Ahí veis en esta foto cómo se ve perfectamente el escarpe vertical cortado y cómo se inicia el foso ahí. En esa puerta que estáis viendo a la izquierda, justo al inicio del foso, había un puente levadizo, hoy está relleno con tierra porque se está circulando por ahí desde ese camino que veis arriba. Pero es probable que acaben poniendo una pasarela en forma de puente para que se vea exactamente la posición que estaba en origen, porque el foso sigue excavado debajo de ese pequeño trozo que han dejado. Y ya veis cómo justo contra el escarpe arranca este foso y da la vuelta. Y esta es la parte más excavada, la parte sur, donde podéis ver perfectamente excavada en la roca con taludes bien verticales, un foso con una anchura y una altura prácticamente similares y en todo caso tremenda, próxima a los 6 metros, a veces un poco más, que le convertía en un foso por realmente inexpugnable, claro.
Estamos dándole muchas vueltas al foso, pero es que seguramente es lo más espectacular y el trabajo más increíble que tiene esta ciudad, porque forma parte de una poliorcética del mundo indígena muy trabajada, muy costosa, para defenderse de los avatares de dos reinos hegemónicos del Mediterráneo que les estaban salpicando directamente a ellos. En el caso de que efectivamente esta ciudad sea Acraleuqué, pues la ciudad habría tomado partido por Cartago y se encontró en una situación bélica que, sin haberla tenido en el pasado, porque los conflictos entre pueblos indígenas habían sido numerosos, pero seguramente no habían alcanzado esta importancia con ejércitos tan potentes, pues se vio envuelta en el conflicto y tuvo que defenderse de una manera completamente espectacular. Eso justificaría en gran medida este enorme foso y estas defensas que estamos viendo en una ciudad que de otra manera no parece que hubiesen sido justificadas. Vamos a hacer una entrada desde tierra en la ciudad, vamos a ver las murallas ahí a la derecha, las murallas romanas que son las de los cubos, las más elevadas. Delante veis un muro corrido identificado como la muralla celtíbera. Y entramos ya en la ciudad por la puerta norte, esta puerta que nos va a llevar a la zona más excavada y más visitable hoy en día. Entramos a esta primera calle elevada y ya vemos como tanto a izquierda como a derecha hay zonas de habitación. Y a la izquierda en concreto son ya de tipo rupestre, como os he dicho, es decir, casas excavadas directamente en la montaña. Nos vamos a meter en algunas para que os hagáis una idea, que tienen cierta profundidad. Es decir, si esto era la alcoba, por llamarlo de alguna manera, la parte interior de la vivienda y tenían hacia afuera construido, porque se ve la excavación en la roca, incluso los muros que tenían otro tanto construido hacia afuera, pues realmente eran viviendas ya de cierto tamaño. Muchas de ellas hoy en día presentan muros que son modificaciones ya medievales o incluso modernas, silos excavados en el propio suelo, porque haya vivido mucha gente después. Ya digo que hay vestigios musulmanes de época medieval. En los últimos siglos incluso han sido corrales de ovejas, así que a veces es muy difícil saber quién ha puesto ese murito ahí, ¿no? Que desde luego en origen, en época, digamos, indígena no existía, pero que con las sucesivas transformaciones, pues no los encontramos ahora. De hecho, llega a haber incluso viviendas medievales en el medio de las antiguas calles celtíberas, porque la ciudad se fue reestructurando desde el momento en que se ponen a vivir en unas ruinas antiguas. Veis perfectamente también en las paredes, si os vais fijando, cómo se ven las huellas donde estuvieron encastrados, las vigas de los forjados que separaban ese piso inferior que hoy se ha excavado de otro que hubo superior, con lo cual era una ciudad construida ya en 2 pisos y tal vez incluso más, en un gradiente de ladera muy acusado, como os he dicho, pero que os da una idea del esplendor que esto tenía que tener en vida cuando se veía desde lejos. Era una ciudad metida en una montaña. Más las murallas y más el foso de defensa, pues realmente era un espectáculo. Bueno, ya veis, como os digo, algunas de estas viviendas están puestas encima de antiguas calles. Tanto es así que antes, dentro de la vivienda y después, se ven las rodadas de los carros que por allí rodaron. Indígenas, tal vez ya del mundo romano, no lo sabemos con certeza quiénes fueron los carros que dejaron eso, pero desde luego ahí hay edificios uno encima de otro y además encima de antiguas calles. Es curioso e interesante ver que dentro de estas casas hay luego una serie de entalles, de agujeros en las paredes que pueden ser interpretados pues de alguna manera, ¿no? Muchos de esos agujeros es porque han estado metidos ahí palos rollizos, donde seguramente los pastores de los últimos momentos colgaban sus aperos mientras recogían a las ovejas, o incluso los habitantes de las casas en su momento, eran perchas, digamos, para colgar cosas. Al margen de que aquí en algún momento, en los momentos originales de la ciudad, haya habido armarios y algún otro tipo de cosas de las que hoy evidentemente no han dejado huella. Estamos viendo casas una detrás de otra, no es que estén seguidas todas en el mismo sitio, pero las he puesto un poco seguidas todas ellas para que os hagáis una idea de que la ciudad entera y el cerro entero está excavado y está lleno de este tipo de casas. Muchas están todavía sin limpiar y sin excavar, porque las que se han conservado y están más o menos limpias son las últimas que se han utilizado pues de cuadras y de aperos para guardar o el ganado o las cosas de la gente del pueblo de al lado, que es Sinestrillas o Aguilar de Río Alhama o Cervera de Río Alhama, que son los pueblos más cercanos, los que habrán hecho tradicionalmente uso de este cerro pues para sus necesidades. Vamos a subir también por una calle a la zona más alta, al collado, digamos, que va a comunicar a la puerta del lado sur, una de las puertas más altas que hay, y según vamos andando por ella, vemos, claro, se ha estrechado mucho porque la ladera ha caído a lo largo de los siglos, pero quedan rodadas de carro, normalmente no 2, queda una, porque la de la izquierda, según vamos avanzando, ha caído al vacío, solo ha quedado la de la derecha, y dices, ¿por qué calle más estrecha? No, esto era el doble.
De hecho, por eso solo se conserva una de las rodadas, la otra ha caído abajo. Pero en algunas zonas donde la roca aflora y se limpia, pues efectivamente, ahí aparece la rodada. En la zona alta vamos a encontrar de nuevo casas y otro tipo de excavaciones que interpretaremos de alguna manera. El vídeo está un poquito acelerado porque la ciudad es grande y hay que llegar arriba deprisa. Y ya en la zona alta estamos viendo, por ejemplo, aquí a la derecha, que nos encontramos con unas cavidades claramente excavadas en la roca. Algunas son casas, pero otras no, porque eso que estamos viendo ahí ya no es una rodada de carro, eso es una cuneta bien marcada y bien puesta en el camino, en la parte de aguas arriba, que va a desaguar justamente a esta oquedad, que se ha interpretado, creo que correctamente, como un aljibe de recogida del agua de lluvia. Correcto en este caso. Y más arriba incluso esta cuneta tiene una cierta discontinuidad y entraría para alimentar a este otro aljibe que estáis viendo, y la que no entraba en este aljibe continuaba hasta el de más abajo. Aljibes de recogida de agua de lluvia. De ninguna manera estoy diciendo que eso se lo bebieran, por Dios. Ya veréis cómo no, porque tenían un lugar donde captar agua potable, aunque fuese en la parte baja de la ciudad, cosa que esta no tenía por qué serlo en absoluto. Sin embargo, en una ciudad de este tipo, las necesidades de agua en las zonas altas pues también eran importantes, es decir, si podían recoger de la lluvia 2 o 3 metros cúbicos al año, tampoco vamos a aspirar a más, y guardarlas en estos aljibes, para ellos era muy importante, entre otras cosas porque esta ciudad indígena, en aquel mundo, las casas normalmente no tenían el techo de tejas, como estamos acostumbrados a ver en el mundo romano, ¿no? O de pizarra, donde la hubiera, ¿no? También ya de poco más tardía, no. Los tejados a veces eran de escobas o de paja. Tener agua arriba para cualquier conato de incendio suponía un asunto crítico entre la vida y la muerte para estas casas. Así que poder recoger todo el agua que pudieran de los aljibes estaba bien en este caso, pero para este tipo de usos, por supuesto, no para otros. Bueno, y así una vez que os estoy enseñando los aljibes y la cuneta, ¿no?, que estaban utilizando para estos menesteres, como os he dicho, muy probablemente vemos ya un último grupo de casas que estáis viendo también en la parte más alta, ya cercana al collado y a la puerta sur, una de las puertas más altas. Vemos ya todas esas restos de viviendas excavados en la roca y evidentemente falta toda la parte exterior que estaba construida. También tienen restos de vigas en todos los sitios para formar forjados y tener otro piso por encima. Y aprovechamos que estamos aquí y vamos a salir por la puerta sur, que es la que comunica directamente con el foso y la que tendría un puente levadizo, como también tendría la puerta este en la parte más alta, claro está, aunque hoy allí no se ha conservado nada. Hay además algunas zanjas y canales subterráneos que parece que comunicaban parte del agua que se recogía en el foso, la llevaban hacia el interior de la ciudad, seguramente también con fines muy parecidos a los que he comentado de los aljibes, aunque no es una parte que esté muy estudiada. Y aquí veis ya cómo esta puerta sur, que hemos visto desde el aire varias veces, pues va a comunicar con el foso que bordea toda la montaña y por la parte derecha directamente al escarpe. Así que la defensa desde luego era muy buena. Y si os habéis fijado, en la salida de esta puerta, en el suelo, vuelve a verse una rodada de carro completamente descentrada a la actual puerta, tal y como ha aparecido. Es decir, hayan rodado carros muy antiguos, descentrados al estrechamiento de una puerta en época posterior. ¿Época romana? ¿Época visigoda? No lo sabemos. Pero las rodadas más primitivas en esta puerta están descentradas y a la derecha, porque se estrellan directamente con el muro que ha aparecido, que está ciñendo la puerta, incluso el gozne de la puerta, que se puede ver también en esta salida, a ambos lados. Es decir, que ha habido un estrechamiento en época histórica de esa puerta. Y ahora ya, para acabar, os voy a enseñar el punto de abastecimiento de agua potable que tenía esta gente. Vamos a entrar por estas escaleras talladas en la roca, que no son fáciles de andar, tampoco es una zona accesible para la visita en general, que además son atravesadas, como veis, por una zanja que es un drenaje que viene de la zona alta de la montaña y pasa debajo de las escaleras. Ahí habría unas tablas de forma que se pasaba por encima, pero el agua no entraba ahí al pozo excavado en la roca que vamos a ir, sino que pasaba de largo y caía al vacío. Pues bien, bajamos poco a poco estas escaleras muy deterioradas. En la época original seguro que bajaban con más soltura, por supuesto, porque las escaleras estarían enteras. Es un pozo muy interesante porque se sabe que ha tenido dos procesos de excavación, uno que es el que estamos viendo y pisando en el suelo, para ganar seguramente profundidad en el pozo, y otro que se deja ver perfectamente porque veis ahí a la izquierda escaleras talladas en la pared que estaban más altas, pero que han sido cortadas para dar nivel a las actuales escaleras que llegan hasta un punto muy bajo. Y lo que se encuentra uno abajo al llegar a este pozo es el nivel freático del río Alhama, que pasa pues a no muchos metros, pero en la parte exterior del castro. Hoy todavía el río Alhama en esta zona baja con un agua muy pura, tal vez hasta potable,
porque estamos en la zona alta del nacimiento todavía del río. Bueno, hoy pocos ríos son potables ya, hay contaminantes de todas las clases, pero seguramente en aquella época y sobre todo filtrado por el terreno, porque lo que hace es comunicar con el nivel freático unos 100 y pico metros de distancia del actual cauce del río. En aquella época el agua que se encontraba en este fondo, bien limpio y aseado porque ahora está completamente abandonado, sí que era potable, y con esto podían soportar cualquier asedio. Es cierto que está en la parte más baja de toda la ciudad, y que tendrían que acarrearla a las zonas más altas para poder servirse de ella y tener agua de boca, pero esto les permitía soportar asedios bastante prolongados. Una de las claves de soportar un asedio es tener agua. La comida muchas veces era el ganado que se recogía en la propia ciudad. Una vez asediada, todo se cerraba y el ganado se lo tenían que ir comiendo, claro. Esta ciudad, por su situación, era eminentemente ganadera, no tiene grandes zonas de cultivo alrededor, es una zona muy montañosa, muy quebrada. Los ganados tampoco tenían por qué beber de aquí. Normalmente, estos vienen bebidos de la calle, como ha ocurrido siempre. Cuando se recogen ya vienen bebidos del río o de otros sitios. Con lo cual, este era el abastecimiento de agua potable que, acarreándola convenientemente con tinajas, con pellejos o como fuera hacia el exterior, hacia arriba de la ciudad, podían disponer de ella en cualquier momento. No para otros usos, evidentemente, en los que se necesita más agua y no vas a desperdiciar la poca potable que has subido y que te ha costado un riñón acarrearla hasta arriba. Para eso tenían estos aljibes primitivos, pero es que esto no corresponde con el modo de vida romano. Para el modo de vida romano, esta ciudad debería haber tenido un abastecimiento desde el exterior que no se ha encontrado y del que no se tiene ningún rastro. Y desde luego debería haber tenido unos baños públicos tan absolutamente universales en todas las ciudades romanas que aquí no se han encontrado todavía. Yo no digo que algún día no se encuentren, pero de momento nada apunta que haya habido una población romana importante aquí, sin una especie de destacamento o de grupo pequeño que en determinados momentos estaba guardando este paso y que no se sabe tampoco muy bien el tiempo en el que duró, porque igual eran momentos puntuales en los que se estaba habitando el castro antiguo, porque para ellos ya era antiguo de los indígenas, y con carácter meramente defensivo. Luego, ya os he dicho, se pobló por visigodos, se pobló por musulmanes, pero ya como una aldea. Eran pueblos que tenían costumbre habitar las ruinas antiguas, eso ocurre en muchísimos sitios. Pues bien, continuando con nuestro pozo, veis que tiene una ventana al exterior, allá arriba, a una buena altura, como a 3-4 metros de altura, y justamente en el ras de esa ventana también tenían una forma de alimentar este pozo, probablemente la forma más primitiva que tuvo este pozo a la que corresponden las escaleras superiores que hemos visto. Vamos a salir de él y os voy a enseñar cómo se alimentaba seguramente este pozo en época más primitiva. Y mientras salimos ya vemos las escaleras por las que hemos bajado, que están muy desgastadas y no son nada seguras, y como a la derecha, en efecto, tenemos las excavadas más antiguas, que estaban más arriba y que luego se cortaron para hacer este otro nivel más bajo con muchísima mayor pendiente, todo se ha dicho también. En definitiva, nos vamos a la calle para que os hagáis una idea también con esta otra iluminación y con esta otra forma de ver cómo eran estas escaleras. Lógicamente está caída gran parte de la roca abajo y ya no están enteras en ningún lado, ¿no? Y en efecto parece que con un azuz, unos kilómetros aguas arriba seguramente, no muchos, del río Alhama derivaban el agua y por una acequia, un canal que todavía se ve excavado como estáis viendo aquí en el escarpe, en la zona oeste de la ciudad, en la zona más baja, el agua llegaba canalizada hasta contactar con esta ventana que hemos visto desde la parte interior, que era un punto donde estaba justo a nivel esa parte baja de la ventana y por ahí podían tirar el agua adentro, es decir, podían llenar ese pozo desde esta derivación. Probablemente era el estado primitivo, como os estoy contando, porque después, seguramente, pues teniendo en cuenta que este canal lo podían cortar desde aguas arriba, desde el río, o que pudo haberse arruinado, o lo que fuere, deciden excavar hasta abajo hasta conseguir el nivel freático del río, que está, digamos, a nuestras espaldas apenas a 100 metros, no mucho más lejos. Incluso este canal continúa, como veis, en dirección norte hacia algún otro destino que hoy pues no se conoce. No sabemos si entraba en la ciudad por algún punto de la muralla o cómo funcionaba esto, porque llega el momento que el escarpe está roto, el canal se ha interrumpido y ya no se ha encontrado más allá, más hacia aguas abajo donde iría a parar este canal que estáis viendo. Aquí lo veis ya roto. En definitiva, y como os he contado, aquí tenéis esta ciudad muy espectacular, con un foso defensivo realmente increíble,
con una zona excavada que, aunque pequeña, ya da un espectáculo importante, porque vais a poder ver casas excavadas en la roca, teniendo en cuenta siempre que las originales eran el doble o el triple o el cuádruple, porque tenían otro tanto construido hacia afuera y además varios pisos hacia arriba, en cuyo caso lo que queda hoy es la huella de la excavación de la parte más baja de la ciudad, casi de la bodega, podríamos decir, o de la cuadra en aquel entonces, porque esta ciudad indígena, casi con seguridad, su mayor potencia económica fue el ganado. Y ya os digo, cabe la posibilidad, porque así lo sostiene el director del yacimiento, que esta ciudad haya sido Acraleuque, a pesar de que otras como Alicante, incluso Carmona y otras, pues han sido candidatas, ¿no? Pero sin mucho fundamento. Como primera denominación, Ciudad Blanca, Castrunalbum, que también recogen las fuentes, que en este caso pues sería exactamente esto mismo, ya en latín, y finalmente con Trevia Leucade, que es ya como se conoció en el último estadio, probablemente en el momento este de las murallas romanas que se están viendo ahí, hasta que finalmente pues se deshabitó y se perdió la memoria de ella y quedó pues como habéis visto más o menos, como os la he enseñado. Nada más por el momento, espero que os haya gustado con Trevia Leucade y otro día os hablaré de otro asunto. Hasta luego, amigos.